Hoy en Cita Previa hablamos de qué es una terapia psicológica y en qué casos debemos recurrir a ella. Nayara, ¿cómo podemos definir una terapia psicológica? Bueno, yo diría que una terapia psicológica al final es un proceso terapéutico, ¿no?, de acompañamiento y de búsqueda un poco de crecimiento personal. No puedes partir de una situación a lo mejor con problemas o simplemente por curiosidad, por querer conocerte mejor a ti mismo, ¿no?, por tratar de afrontar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Todos tenemos nuestras pequeñas cositas que nos gustaría cambiar, ¿no? Nos afectan las cosas muy personalmente, por ejemplo, o tendemos a enfadarnos mucho, pues esas cosas, ¿no?, matizarlas. Y al final es simplemente un proceso de acompañamiento y sobre todo de escucha. ¿Existe un tabú social hacia estas terapias? Bueno, totalmente, ¿no? Sí que es verdad que cada vez se va matizando un poquito más, pero bueno, está claro que hasta hace muy poco tiempo venir al psicólogo era casi como que estabas loco directamente, ¿no? Cuando todo lo contrario. De hecho, las personas que más se benefician de la terapia psicológica son los que no tienen una situación especialmente grave, sino que vienen, pues como decíamos, ¿no?, por alguna inquietud personal, pero no un trastorno psicológico grave. Y bueno, poco a poco va desapareciendo, pero es verdad que bueno, sigue estando presente. La gente que viene al final da un paso adelante, ¿no? Y yo siempre se lo digo, que son valientes no solo por romper el tabú, sino también porque venir a conocerse a uno mismo a veces da miedo, ponerse a hablar de cosas que normalmente evitamos. Así que bueno, sí que existe ese tabú, pero bueno, poco a poco vemos que va desapareciendo. ¿Qué debemos de decir a aquellos que nos estén viendo, que no se hayan sometido nunca a una terapia similar y que quizá puedan necesitarla? Bueno, yo lo primero que diría es que por probar no pasa nada, ¿no? Los psicólogos mismos entendemos que puedes venir, probar, no sentirte cómodo y quizá, bueno, pues quieras probar con otro psicólogo o simplemente esto no sea para ti. Pero bueno, por venir un día y probar no pasa nada, ¿no? Al final los psicólogos siempre intentamos que el paciente esté cómodo, que se sienta a gusto, ¿no?, con confianza y por tanto, bueno, pues entendemos que también eso puede no ocurrir, no encajamos con todas las personas y bueno, por probar no se pierde nada. ¿Cómo es la primera consulta, la llegada del paciente? Bueno, suele ser un poco complicado, sobre todo para las personas que no han acudido nunca a una terapia, ¿no? Se sienten un poco como, ¿y esto cómo va a ser? ¿Qué va a pasar aquí? ¿De qué vamos a hablar?, ¿no? Y bueno, en realidad luego todo es mucho más fluido y más sencillo de lo que pueda parecer, ¿no? Se sientan aquí, estamos una hora, hablamos un poco de cuál es su situación general, ¿no?, a nivel de trabajo, familiar, social, personal también, ¿no?, cómo se encuentra. Y realmente lo que hacemos es, pues eso, hablar de esas cosas importantes para la persona. Luego sí que es verdad que para la mayoría de los psicólogos, o por lo menos para mí seguro, el objetivo principal de la primera sesión es que la persona quiera volver, se sienta cómoda, note que le estás escuchando, ¿no?, que estás empatizando con su situación y por tanto, bueno, pues también que el entorno, ¿no?, sea agradable y que se sienta acogido al fin y al cabo. ¿Cómo son las siguientes sesiones? ¿Qué se aborda? Bueno, generalmente se suele citar cada semana, cada 10 días, según la evolución incluso cada 2 semanas, ¿no? Y siempre son sesiones de 1 hora aproximadamente. ¿Y qué se aborda? Lo que el paciente quiere siempre, ¿no? Yo nunca fuerzo a las personas a que hablen de temas sobre los que no se puedan sentir preparados, ¿no? Todos tenemos ciertas cositas que nos tocan a lo mejor recuerdos o ciertas emociones complicadas, entonces eso lo intentamos evitar hasta que la persona se siente a gusto para hablar de ello, ¿no? Y al final siempre es la persona la que saca los temas que quiere tratar cada día. Incluso a veces se produce esta situación, viene el paciente y te dice, uy, hoy no me ha dado tiempo de pensar sobre qué quiero hablar. Y luego se sorprende a sí mismo porque se pasa la hora volando, porque empiezas a hablar y van saliendo temas que a lo mejor no se esperaba y se sale de otra manera, ¿no? Uno sale aliviado de decir, bueno, pues pensaba que esto no tenía importancia y fíjate, me ha dado para 1 hora. ¿Se les pone deberes? ¿Se les dan pautas para seguir en el día a día y corregir precisamente esto con lo que se sientan incómodos? Depende de la orientación que utilice el psicólogo. Hay psicólogos que sí que mandan tareas tal cual, cuadros para completar, hay actividades y demás, y hay otros que no tanto. Yo en mi caso, en pocas ocasiones mando
deberes como tal, ¿no? Sí que quizá doy más pautas o sugiero ciertas reflexiones, ¿no? En plan, pues esta semana intenta darte cuenta de qué es lo que sueles sentir habitualmente, o si notas que siempre te enfadas por lo mismo, o bueno, un poco como que se observe a sí mismo más que deberes como tal, aunque muchos pacientes se lo toman como deberes, eso es verdad. Hay que hablar de cuántas sesiones nos hacen falta. Entiendo que depende del tratamiento, pero de media se suele pedir paciencia al paciente. Sí, casi siempre. De hecho, es una cosa que suele costar cuando uno viene, ¿no? Porque, por desgracia, ya nos gustaría, pero no tenemos una varita mágica los psicólogos para decir, bueno, pues solucionamos esto en 2, 3 sesiones. Al final depende mucho de la persona, pero es que incluso las personas que al principio les cuesta y dicen, bueno, ¿cómo voy a estar viniendo un tiempo? Luego se sorprenden a sí mismos y dicen, jolín, llevo 5 meses y ni me he dado cuenta, o llevo 2 y pensaba que iba a ser 1. Es que depende mucho. Al final yo creo que lo que hay que ver hay que buscar estar bien uno mismo, ¿no? Buscar el bienestar. Y al final pueden ser 5, pueden ser 10, varía mucho. Pero al final hay que venir, yo creo, un poco con la mente abierta de intentar resolver tu situación, más allá que ponerte plazos. ¿Cuáles son las situaciones más complicadas o por qué casos es el mayor número de porcentaje de consultas? Bueno, los casos que más vienen son ansiedad, sobre todo ansiedad. Luego sí que hay casos también de trastornos de estado de ánimo, o no trastornos como tal, pero sí pues tristeza recurrente o también mal control de la ira o del enfado. Eso suele ser lo que más se consulta, aunque sí que cada vez hay más consultas también sobre disfunciones sexuales, que antes había también más tabú sobre esto y cada vez la gente se anima más a consultar sobre esto. ¿Por qué debemos de dar el salto si creemos que nos encontramos mal y es debido a alguna de estas causas? ¿Por qué debemos dar el salto y venir? Bueno, al final porque es cuidarse a uno mismo. Igual que nos preocupamos por nuestra salud física, nos tenemos que preocupar por nuestra salud mental. La salud mental afecta a todos los niveles. De repente te das cuenta que en tu trabajo no estás rindiendo lo mismo, o con tus hijos te enfadas mucho más que antes, con tu pareja no hablas igual, ¿no? Al final, cuando uno está mal a nivel psicológico, afecta absolutamente todo, porque afecta a lo más profundo del individuo, ¿no? A su identidad, a sus emociones. Y al final es importante, yo creo, buscar el estar bien a ese nivel y cuidarse. Y además que la salud mental afecta muchísimo a la salud física. Todos tenemos miedo, por ejemplo, a tener cáncer, a tener infartos, y se sabe que hay problemas psicológicos que mantenidos en el tiempo predisponen a tener ese tipo de problemas. Entonces es como que el cuerpo te pide que le escuches, ¿no? Y a veces nos cuesta, pero es importante. ¿Se pueden combinar con otro tipo de terapias? Sí, por supuesto. Hay un montón, bueno, aparte de que cada uno puede encajar mejor con un tipo de terapia psicológica que otro, ¿no? Y luego también, por supuesto, actividades de otro tipo, deporte, cuidarse a uno mismo con, no sé, ir a un balneario de vez en cuando. Cualquier cosa de esta siempre viene bien. Pues nosotros te agradecemos muchísimo que hoy nos hayas resuelto estas dudas y sí que queremos que mandes un mensaje a aquellos que nos ven y que no tienen todavía, bueno, no podemos decir la valentía, pero sí el carácter o el ánimo suficiente para venir. Bueno, yo diría que todo es probar, sobre todo, ¿no? Y que luego nos sorprendemos y al final lo que acaba costando casi es terminar la terapia, porque te empiezas a encontrar mejor, notas desahogo, notas que te desenvuelves de otra manera y cada vez te sientes incluso hasta más seguro y mucha gente te acaba diciendo, es que ahora mismo me siento como más libre porque puedo elegir más cómo tomarme las cosas, me conozco mejor a mí mismo, me relaciono mejor con mi entorno y al final yo siempre digo que venir al psicólogo es muy de valientes, pero yo creo que dar el paso merece la pena. Y si por lo que sea lo das y no te gusta, los psicólogos lo comprendemos perfectamente y nunca vamos a juzgar que un paciente no vuelva. Entendemos que eso puede pasar. En muchos casos conseguís amigos. También, sí, bueno, es que hay veces que la terapia es hasta divertida. Yo tengo pacientes con los que me lo paso fenomenal, casi debería hasta hacerles un descuento, porque casi es terapia para mí también, porque al final no siempre es una cosa seria y rígida, ¿no? Depende, hay un poco de todo. Y al final es venir a buscar el bienestar de uno. Pues muchísimas gracias, Nayara, muchísimas gracias, un placer. A vosotros, muchas gracias.